Buenos días. Continuamos con nuestra mesa, dialogando con la violencia. Es un placer tener conmigo en la mesa a Montse Pertegal y Gemma Sanchís, mujeres y psicólogas de profesión que tienen una dilatada experiencia en violencia. Se acercaron a la asociación. Ellas nos contarán pues cuándo y pues lo que pudo motivar. Es interesante que pues quien nos escuche y nos pueda ver pues conozca de primera mano a personas que se acercan a un tema tan controvertido, tan peliagudo como es intervenir en la violencia, en sus diferentes vertientes. Monse, un placer. Lo mismo. ¿Qué nos cuentas? ¿Quieres contarnos algo de ti, de cómo te acercas? Pues el acercamiento que yo tuve a la asociación de Amikeco fue a través de una amiga común que llevaba ya bastantes años trabajando con Amikeco y trabajando con grupos de violencia. Y bueno, yo quería empezar a hacer terapia grupal porque ya había hecho grupos, pero una cosita más pedagógica. Y me dijo que era una oportunidad, pero yo no lo veía demasiado claro por el perfil, claro. Yo decía, vamos a ver, personas que tienen una sentencia, ¿no?, de violencia de género, ¿qué me voy a encontrar? Ella me tranquilizaba, yo no la creía mucho y bueno, empecé siendo muy prudente con un grupito. Y me gustó mucho la experiencia. Hablé con María, que es la coordinadora, la persona que coordina todos los temas, y le pedí que fuéramos prudentes para empezar con un grupo. Y bueno, al año siguiente creo que fueron 2, y al año siguiente fueron 6, y así llevo ya unos cuantos años. Porque en ese primer grupo, más allá de darme cuenta de que detrás de esa violencia había personas que sufrían, que tienes la sensación de que el sufrimiento solo está en el otro lado. Y claro que hay sufrimiento en el otro lado, en el de la víctima. Pero también hay sufrimiento en el lado del que agrede. La mayoría de ellos no agreden con una conciencia de querer hacer daño, sino muchas veces es la incapacidad de saber hacer las cosas de otra manera, o de darse cuenta de que hay otros recursos, o de no saber controlar sus impulsos. Entonces yo vi ahí un filón de ayudarles a ellos en su sufrimiento y a ellas en su protección. Qué interesante, Monse, detenernos en esta idea que se escucha pocas veces, esto que comentas. Por un lado, el sentimiento del profesional, tú como mujer profesional, psicóloga, ¿no? Que ya con experiencia te acercas y el miedo, ¿no?, o la reparo o dificultad, pero aun con todo te lanzas y luego al agresor te he entendido que ver en estos hombres que agreden su sufrimiento. Pues su parte humana, es decir, su parte humana y su parte, yo diría muchas veces, rescatable. O sea, detrás de esa violencia, de ese no saber controlar los impulsos, hay una parte rescatable que puede hacer mucho beneficio a la sociedad si se rescata bien. Hay una parte rescatable, si se rescata bien. Al menos esa es mi opinión, ¿eh? Entiendo que a lo mejor puede chocar con otras opiniones, porque ya cuando ponemos la etiqueta de son maltratadores, ya claro, ya se te genera una sensación de, bueno, son kamikazes que van a... Pues algunos sí y otros no. Y de esos otros no, pues el aprender a verles como personas que son, a valorarles porque tienen una parte de valor. Yo creo que eso a ellos les hace bien, porque en cuanto empiezan a verse ellos como personas, porque los demás les aprecian, empiezan a apreciar el otro y empiezan a darse cuenta del daño que han hecho al otro. Al menos esa es mi opinión, ¿eh? No... Otra idea interesante, o sea, dices que cuando ellos sienten que alguien les aprecia, empiezan a apreciar al otro. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Esa es mi experiencia. ¿Tu experiencia? Porque ellos llegan a los grupos sintiéndose maltratadores y que ya les ha juzgado el juez, obviamente porque tienen una sentencia, pero también les ha juzgado la sociedad y también les ha juzgado todo aquel que se acerque a ellos sabiendo que tienen ese estigma. Entonces, cuando en el otro ven que el estigma no importa tanto, que me da igual que seas un maltratador o no, lo que me importa es lo que vamos a hacer ahora de aquí en adelante para que te des cuenta de que eso que has hecho no es la forma correcta de ir por la vida, o de actuar, o de tener relaciones, o de tener a tus hijos, o de... Ahí es donde yo creo que está un poco el cambio.
Qué visión tan fresca la que estoy recibiendo de tu parte, porque cuando se habla de personas víctimas, sobre todo mujeres, ¿no? Se habla mucho de la revictimización, Sí. y te creo entender que tú hablarías de algo que puede ser la reculpabilización, ¿no? O sea, que el hombre puede ser culpado, juzgado por el juez, por la ley, pero Sí, luego sí. sigue siendo juzgado Sí. en su Sí. barrio, en su pueblo, en Sí. su ciudad, en su casa. Y sufren por ello, es decir, no van como nos podríamos imaginar diciendo que yo soy... No, realmente la mayoría, no te voy a decir todo, la mayoría sufre por esa carga que se les ha puesto justamente, o no, pero sufren por tener ese estigma de me ven como un maltratador. Pero hay personas que podrían pensar que se lo merecen. Sí, Se claro, por merecen eso digo sufrir. que es una visión muy mía y es verdad que hay muchos que merecen el epígrafe de son maltratadores porque han ejercido violencia. Pero el hecho de ponerle a una persona el nombre de maltratador ofrece muy pocas posibilidades para que esa persona cambie. Ahora, si tú lo ves desde una perspectiva de es una persona que tiene recursos, algunos muy pocos, porque socialmente no tienen un soporte muy bueno, pero tienen recursos para cambiar conductas de maltrato, la conducta la puedes cambiar. Y ahí es donde yo creo que está la cuestión. En no verles como un maltratador que no tiene, que ya está, lo es y lo va a ser siempre. Y no, es una persona que tiene recursos, que es rescatable en su condición de ser humano y que de alguna manera, si se le ayuda, podría cambiar esa conducta de maltrato por conductas, bueno, pues más acordes con las situaciones a las que se encuentra. Hay veces que el maltrato está en una situación de contexto social de mucha violencia. Viven en familias violentas, en relaciones tóxicas. Pues el que se den cuenta de que de ahí pueden salir. Haciendo algo, claro. No es que me ha tocado. No, bueno, te ha tocado porque tú lo has buscado. Mira a ver de qué manera puedes tú salir de ahí o puedes cambiar la forma de relacionarte con tu pareja, con tus hijos, con tus vecinos. Y yo creo que es una forma diferente. Si ves al maltratador como etiqueta, hay poca posibilidad de cambio. Si lo ves como conductas de maltrato de una persona con recursos, yo creo que tenemos un poquito de esperanza. Pero es verdad que entré con mucho reparo, vamos a decir incluso con un poquito de miedo, y bueno, pues si esto no me gusta, para el año que viene no repito y ya está. Y no, ya te digo que llevo unos años y cada vez con más grupos y la experiencia es muy gratificante. Es verdad que hay días que te gustaría tirar la toalla porque hay veces que no hay progreso, eso también hay que decirlo, hay veces que dices, madre mía, si siempre es el mismo discurso. Pero siempre se abre una chispita de esperanza en alguno de ellos o recogen algo que se dicen entre ellos, porque otra cosa muy importante es las vinculaciones que pueden hacer, de darse cuenta de que no están solos en ese sufrimiento y que no son un bicho raro que ha hecho algo muy dañino y muy desastroso. A ver, también estamos hablando de personas que los delitos que tienen son suspensiones de condena, también es verdad. No estoy hablando de la persona que realmente asesina. Fueron como 8 personas. Normalmente los grupos son de entre 12 y 16. Algún año ha habido alguno de 18. ¿Cuánto tiempo de trabajo? Son 10 meses a 2 horas semanales. Y yo trabajo siempre presencial. ¿Que has podido ver hombres muy diversos? Muy diversos, de muchas condiciones sociales. Y otra cosa que es muy interesante es que para ellos eso también es una sorpresa. Cuando vienen a los grupos, lo que piensan que se van a encontrar es personas muy violentas, porque ellos no se consideran tan violentos. Y cuando llegan se dan cuenta de que, bueno, pues de que hay un señor con 60 años, un chavalito con 20, una persona que viene de Colombia, otro chico que viene de Perú, que cada uno trae su historia y que confluyen en que han ejercido violencia. Pero se dan cuenta de que todos son, vamos a decir, compañeros. Y otra cosa que se persigue en el programa, al menos como yo lo hago, es que entre ellos se den buenos consejos, no que se refuercen, sino que se den puntos de vista que en vez de ser como la profesional que le está diciendo que lo ha hecho mal,
No, es un propio compañero el que te está diciendo, hombre, que eso. Y al compañero dices, ostras, pues si está en mi nivel, igual tienes razón. Entonces, eso también es algo que se hace en el programa, que entre ellos vinculen y se den cuenta de que pueden tener relaciones con otras personas muy diferentes a ellos. Vienen con la cosa de a ver qué me voy a encontrar, aquí toda la gente, y luego, pues es que al final somos todos iguales, a pesar de la edad, pues eso, de la condición social. Hay gente, pues, que hay un poquito de todo, ¿eh? No es todo gente, que también tenemos la cosa de, bueno, es gente que es que no tiene educación, no, vamos a ver, hay gente con carrera, ¿eh? No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Qué de cuestiones, qué de respuestas nos puedes dar, qué de miradas, ¿no?, nos transmites aquí en esta mesa? Nos dejas también un camino abierto con toda esta experiencia y esta visión que a veces no se comparte, de algo tan poco conocido. Es verdad que hay veces que no se conoce bien y nos quedamos con el maltrato. Es un maltratador, pues el que la hace que la pague, claro, sí, el que la hace que la pague, pero que cuando la pague se dé cuenta de algo para no volver a hacer lo mismo. Porque si solo la paga. Muchas gracias. Gracias a ti. Y seguimos, porque de esto se trata, de seguir sumando miradas para acercarnos a esta realidad que es compleja. Y bueno, tenemos aquí a Gemma Sanchís. Un placer tenerte aquí también en esta mesa. Llevas igual menos tiempo en Amikeko, pero ya tu trayectoria anteriormente, bueno, también en el campo, ¿no?, de la violencia. Pues cuéntanos un poco desde tu ser, ¿no?, desde tu persona, mujer, también, insisto, lo de mujer, que creo que es y profesional, sí, que en este caso del campo de la psicología. Sí. ¿Cómo te acercas a algo como este área? De la psicología forense, además, ¿no? Que lo ves desde una perspectiva incluso más teórica, y luego la realidad siempre te acaba sorprendiendo, acaba incluso superando a ese nivel teórico. Yo, bueno, crecí ya en una época social en la que el tema de la violencia de género ya se hablaba en los medios de comunicación, ya no era algo, ¿no?, que estaba tan oculto quizás como lo era, pues, en épocas anteriores. Incluso empecé muy jovencita a formarme, pues, en qué era la violencia de género, en también, pues, movimientos sociales, ¿no?, el movimiento feminista, en juntarme con una serie de cuestiones que, por supuestísimo, el objetivo era al final la prevención y la erradicación de la violencia en sí, del fenómeno de la violencia. Y yo, cuando leía y estudiaba y miraba, yo decía, sí, está muy bien ponerle nombre, y por supuesto hay que ponerle nombre a las cosas, pero ¿qué hacemos? No nos podemos quedar solo en identificar el fenómeno, en decir, vale, pues hay dos personas que están dentro de este fenómeno, ¿no?, que son la víctima y el agresor. Tenemos que ir un poco más allá, porque entonces, ¿cómo erradicamos? ¿Cómo paramos esto a nivel social? Que al final es un fenómeno que no se queda estancado, sino que conforme va la sociedad avanzando, como son con las nuevas tecnologías, el fenómeno va avanzando. Y parece que nunca acaba, nunca se erradica, todo lo contrario, incluso crece, ¿no? Y bueno, así es como me planteé qué puedo aportar yo, más allá del estudio, más allá de la lucha en redes sociales, o más allá de, pues, a nivel personal, moral y ético, ¿qué más puedo hacer yo a nivel profesional? Y ahí es cuando tuve contacto con este campo de la intervención con personas que ejercen violencia. Y me di cuenta que, bueno, en primer lugar, son personas, y en segundo lugar, que hay muchos mitos dentro de la violencia y dentro de estas personas, ¿no?, que ejercen violencia, que, bueno, estigmatizan, y no solo estigmatizan, sino, como ha dicho mi compañera Monse, agravan incluso el problema. Una cosa, permíteme. Sí. Son personas, parece que algo pasa por alto, pero tú has mencionado, estas son personas. Son personas, además son personas normales y corrientes, entiéndeme. Tenemos que salir del cuento del lobo y de la Caperucita Roja
y tenemos que empezar a ver que son personas con sus características individuales, sociales, familiares, son personas que puede ser cualquiera y que simplemente han ejercido o han hecho un comportamiento que por supuesto era erróneo, tampoco vamos a caer en la justificación porque no es cuestión de justificar, cuestión de entender tú como persona que te ha llevado a comportarte de esta manera, no a ser de esta manera, sino a comportarte de esta manera, porque si lo enfocamos desde el comportamiento se puede cambiar. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento y que ayuda a cambiar ese comportamiento. Y el comportamiento es algo que va fluctuando con el tiempo. Si caemos en la teoría del etiquetamiento, si caemos en el señalamiento, si caemos en tú eres agresor y de ahí no puedes salir, ¿qué esperanza tenemos para esta erradicación de la violencia? No podemos obviar una parte muy importante del fenómeno de la violencia, y cuando no intervenimos con estas personas estamos obviando una gran parte, estamos obviando el 50% de la composición de este fenómeno, o prácticamente incluso, te diría que incluso menos, porque está víctima, victimario y sociedad. Al final, si hablamos de fenómeno social, la sociedad que somos todos, de alguna forma tenemos en nuestra mano, con pequeños comportamientos, actitudes, no sé si decir de poder, pero sí la capacidad de decir hasta qué punto yo estoy promoviendo que esto se siga extendiendo y siga pasando, aunque sea sin querer, por supuestísimo, o hasta qué punto estoy haciendo algo real para que se pueda erradicar. Yo soy psicóloga y soy feminista, pero por encima del feminismo tengo mi psicología, y esa psicología a mí lo que me permite entender es que el ser humano está compuesto de muchos elementos y uno de ellos es el comportamiento, pero incluso es un elemento final, es lo que tú ves de cara al exterior, pero antes de ese comportamiento han habido una serie de emociones, han habido una serie de pensamientos, han habido una serie de factores del pasado, una serie de factores del presente, económicos, sociales, familiares, y eso a mí me permite entender que una persona no solo está compuesto por lo que hace, pero si nos centramos solo en una parte del problema, donde la otra, ¿qué hacemos con la otra? Se queda ahí, no la vemos. Una violencia silenciosa otra vez. De nuevo una idea que nos abre también la mirada, ¿no? No centrarnos en una parte del problema. Yo también me preguntaba al escucharte, el ser feminista y trabajar con personas agresoras, ¿te ha supuesto alguna contradicción interna o una oposición externa cuando lo has hablado con personas de tu círculo? Muy buena pregunta, la verdad, porque además es algo que comentamos entre compañeros. De hecho, muchas veces hemos hablado de este tema, y de hecho me ha ayudado a entender el feminismo desde otra perspectiva más humana. Me ha ayudado a entender el feminismo desde una perspectiva digamos grupal, y me ha llegado a replantear, o sea, a mí el hecho de trabajar con personas agresoras me ha revuelto también por dentro, pero no en el sentido literal de la palabra, sino en el sentido de replantearme como profesional y decir, oye, ojo, porque a lo mejor yo estoy poniendo por delante mi moralidad y eso me está poniendo una venda. Y si lo que queremos es quitarnos la venda de los ojos y ver una realidad social, yo no me puedo poner otra. Yo tengo que ver todo. Y tengo que poder ver todo con la mayor objetividad posible. Obviamente luego hay, ¿no?, pues, temas subjetivos, que eso, ser objetivo 100%, lógicamente no se puede, ¿no? Pero sí que es verdad que el acercarme a esta parte del fenómeno, el acercarme a las personas que ejercen la violencia, me ha ayudado a entender mucho mejor el por qué lucho como feminista. ¿Cuál es mi objetivo y cómo lo quiero conseguir? No lo quiero conseguir desde el señalamiento, y eso lo tengo claro. Lo quiero conseguir desde el entendimiento, desde ver dónde está el origen. Es bueno que se hable, sí, con esta claridad en la que habéis hecho, y sería interesante que pudiéramos profundizar en estos temas. Yo no os voy a despedir todavía porque igual queréis decir algo, pero esto del tema último que habéis abierto, que veo que además lo habéis compartido ambas, ¿no?, según veníais a este encuentro, es muy interesante, porque me da la sensación,
o he podido entender que igual a veces hay mujeres que están trabajando por la igualdad que pueden sentirse como culpables o haciendo algo que no está moralmente bueno porque están trabajando con personas que agreden, igual es lo que no se espera de ellas. Claro. Porque puede haber cierta tendencia a que si no trabajas con la mirada en la persona víctima, que generalmente, insistimos a veces, mujer, pues estás, ¿no? Estás obviando que existe y no la estás ayudando. Y vosotras, me parece entender como que estáis integrando la ayuda a la persona víctima con un trabajo con quien agrede, algo así. Desde el feminismo y con la perspectiva que tanto se al habla. final el feminismo de lo que trata es de conseguir una igualdad, ¿no? Una igualdad que, bueno, igualdad entendida como diversidad, igualdad entendida como que tú y yo somos una persona, ¿no? La palabra persona me encanta, independientemente de que seamos hombre, mujer, que ser hombre, que es mujer, somos personas. Somos personas y tú como persona tienes los mismos derechos y las mismas obligaciones que tengo yo como persona, como ciudadano. Y esto entra dentro también de los valores que nos enseñas desde la infancia. El respeto es un valor que normalmente se enseña desde la infancia. La libertad es un valor que se nos enseña desde la infancia. Y esos valores los estamos dejando de lado cuando solo estamos percibiendo una cara de la moneda. Pero ¿y qué pasa con la otra? Que además la otra cara de la moneda es la que necesita ayuda para cambiar y por lo tanto para que no haya más mujeres víctimas. Yo insisto un poco en lo que decía al principio. Hay sufrimiento en las dos partes. O sea, normalmente el sufrimiento no está solo en la víctima, que por supuesto que tiene sufrimiento y mucho, pero en el otro lado también hay sufrimiento. También hay malestar, también hay culpabilización. El trabajo tiene que ser al final y el trabajo tiene que interdisciplinar y bidireccional en ambos focos. El trabajo de las víctimas necesario, por supuestísimo, incluso hay veces que dura toda la vida de esa persona y eso es innegable, indudable y eso es algo que obviamente aquí no se rechaza, todo lo contrario, se tiene que seguir trabajando con la víctima, pero es que el trabajo con el victimario también es igual de necesario, porque si no, ¿dónde llegamos? ¿A dónde queremos llegar? No podemos, nos estancamos. Diáfano, no veo otra forma mejor de despedir esta mesa que con estas palabras que nos habéis regalado. Muchas gracias. Gracias. A vosotras.